el esfuerzo que hacen por llegar a tiempo. Eso es bueno y bueno, es algo que debemos siempre tratar de mantener en nuestra familia, en nuestra propia vida. Vamos a hablar en esta mañana, para empezar ya esta serie de enseñanzas en cuanto a la iglesia, aspectos que tienen que ver fundamentalmente en cuanto a la vida de la iglesia. Vamos a ver este aspecto que tiene que ver con el Día del Señor. Y precisamente, bueno, nosotros estamos celebrando el Día del Señor, ¿ya? Si pueden, por favor, poner en la... Ya. Para empezar, bueno, siempre nosotros, para poder tener un buen entendimiento de lo que vemos en la práctica de la iglesia, por lo menos en el Nuevo Testamento, para tener un entendimiento cabal, nosotros siempre necesitamos ir al principio para saber cómo ha sido estipulado, y eso nos permite a nosotros tener una buena visión acerca de, sea mandato, sea ordenanza, sea una enseñanza. Para que nosotros podamos tener un buen entendimiento, siempre necesitamos ir al principio, al libro de Génesis. No por nada este libro se llama así, ¿no? El origen. Y es el origen de muchas de las cosas que vemos más adelante en los siguientes libros. Es el origen de todo lo que vamos a ver más adelante. Nos dice cuál es el problema, cuál es la condición humana, nos dice qué es lo que Dios está haciendo, ¿no? Y qué es lo que va a hacer además Dios de manera permanente. Entonces, por eso es que cuando hablamos del Día del Señor, yo he querido ir al principio, al origen. Y quiero leer, para empezar esta enseñanza, quiero leer dos porciones bíblicas que están, una está en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que es la base de esta enseñanza, y la otra porción bíblica está en Éxodo 28 al 11. Y voy a leer. Quienes tengan sus Biblias a su mano pueden seguirme. Con la vista dice de esta manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 20, muchos siglos después de lo que se declara en Génesis, ¿no? Se le dice al pueblo de Israel, Moisés hablando por el Señor, se dirige al pueblo y les dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte, Señor, tu gracia para que podamos tener un buen entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Cuando hay partes oscuras, Señor, hay porciones que probablemente, Señor, no son muy claras para nosotros. Tú nos invitas, Señor, a acercarnos a ti para que tú puedas ayudarnos a tener el entendimiento, Señor, bíblico de lo que está diciendo, Señor. Entendemos, Padre, que detrás de lo que se declara, Señor, en Génesis, no hay misterios, no hay palabras escondidas, sino que con toda claridad, Señor, tú has establecido un modelo que como creación
como criaturas, Señor, hechos a tu imagen, debemos, Señor, nosotros adoptar y replicar en nuestra vida. Señor, quiero rogarte que tú puedas ayudarnos ahora y puedas, sobre todo, Señor, al mismo tiempo de darnos entendimiento, tú puedas emocionarnos, Señor. Puedas ayudarnos, Señor, que de lo más profundo de nosotros, Señor, pueda haber una convicción firme en cuanto a este día que hemos separado. Este día que solemos llamar el día del Señor, que de verdad, Señor, sea así tu día, Señor. Gracias por mis hermanos que ya están, por aquellos que están en camino. Señor, te damos gracias por todos ellos, Señor. Guíanos, por favor, y bendice, Señor, este día. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Durante los casi 2 años que hemos vivido la pandemia en el mundo, la iglesia, al igual que cualquier actividad presencial, se vio interrumpido por las normas de salud que los gobiernos habían establecido con obligatoriedad. Entonces, las iglesias no podían abrir a sus servicios, tuvieron que cerrar por causa de la pandemia. Pero la iglesia buscó modos, ¿no? Buscó maneras todavía para seguir enseñando a los hermanos, para seguir realizando sus cultos. Así que encontró opciones y fue las plataformas virtuales una manera para que la iglesia, los líderes y la iglesia todavía puedan reunirse, aunque de manera virtual todavía pudieran escuchar enseñanzas. Ahora, durante todo ese tiempo, escuché a muchas personas, ¿no?, decir que se sentían tristes porque no podían asistir a la iglesia de manera presencial. Ellos añoraban, ¿no?, volver otra vez a la normalidad porque decían, esto no es igual, extraño estar con los hermanos, quisiera que volvamos a la iglesia y podamos reunirnos juntos. Pasó el tiempo y también la pandemia. Y efectivamente hemos vuelto a la normalidad. Pero ¿qué normalidad? Los líderes fuimos ingenuos en pensar que los hermanos volverían con hambre del Señor, con hambre de congregarse. Hemos vuelto a la normalidad. Y nuestra normalidad, lamentablemente, es una normalidad donde encontramos a muchas personas que encuentran miles de motivos quizás para evitar ir a la iglesia. ¿Dónde estaba el deseo de quiero volver, quiero estar otra vez? Pero lamentablemente la normalidad es que hay siempre pretextos para no ir y congregarnos. Y muchos quisieran volver otra vez a la forma remota porque, bueno, es fácil, ¿no? Puedes seguir el servicio desde la comodidad de tu sofá, con tus pantuflas y tal vez tu café, o si no, desde la cama si hace mucho frío. Hermanos, yo no pretendo juzgar a nadie en particular. Quiero tomar muy en serio lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 cuando dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No es mi intención juzgar a nadie. Pero sí quiero hacerte reflexionar en cuanto a este día el que nosotros llamamos el Día del Señor. Quiero que reflexiones. Un hermano a quien apreciamos mucho, él siempre dice, siempre encontramos tiempo. Él dice, siempre hay tiempo para las cosas que amamos. En medio de todos los afanes, en medio de la fatiga de los 6 días de trabajo, de estudio y de muchas cosas, él siempre dice, siempre hay tiempo para las cosas que amamos.
Si amamos al Señor, siempre hallaremos el tiempo para obedecer este mandato de la creación, de reunirnos en el culto de adoración en este día que nosotros llamamos el día del Señor. Se dice que las estadísticas no mencionan que hay una fuerte preocupación porque muchas personas que son creyentes por lo menos faltan unas 2 veces al mes al servicio. Y estas estadísticas están creciendo, principalmente en los Estados Unidos. Una de las cosas que me preocupa pastoralmente, hermanos, no es que las personas falten los domingos. No, ahí no está mi preocupación. Mi preocupación está en que falten sin sentir ningún tipo de remordimiento. Ahí está mi preocupación. Y quiero que tú puedas meditar justamente en cuanto a tu propia relación con el Señor. Hoy, en cuanto al día del Señor, no quiero centrarme en decirte qué debes y qué no debes hacer. No quiero centrarme en decirte cómo debes venir. No es mi interés poner cargas sobre ti que probablemente ni yo mismo podría llevar. Así que mi intención con esta enseñanza, por medio de Génesis capítulo 2, 1 al 3, es mostrarte lo que nuestro Señor nos enseña en cuanto a este día y lo que Él considera acerca de este día. Más que centrarnos en nosotros, es ver cómo Dios considera este día. Dios ha establecido este día. Así que mi intención es que tú puedas ver y pueda despertar esto profunda pasión y sincera para experimentar el reposo del día del Señor. Así que no voy a decirte qué debes y qué no debes hacer y cómo debes venir inclusive a la iglesia y a qué hora debes venir. Quiero que te fijes lo que Dios considera en cuanto al día de reposo. A través de estos versículos que hemos leído, Génesis capítulo 2, quiero mostrarte tres cosas acerca de esto del día de reposo, bajo los siguientes encabezados. Primero, Dios reposó el séptimo día. Versículos 1 y 2, eso es lo que vamos a ver. Dios bendijo el séptimo día. En la primera parte del versículo 3 esto podemos ver muy claramente. Pero también Dios santificó el séptimo día. Eso es lo que dice al final del versículo 3 de este capítulo 2 de Génesis. Entonces, veamos el primer punto de esta enseñanza en esta mañana. Dios reposó el séptimo día. Y dice el texto, dice los versículos, empiezan así, Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 que hemos leído, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El texto señala claramente que Dios reposó. Ahora, vamos a ver aquí en este punto por lo menos tres aspectos bajo este título acerca del reposo de Dios. Vamos a ver 3 cosas, vamos a ver. Primero, lo primero que vamos a ver tiene que ver con el tiempo, ¿no? De cuándo ha sido establecido esto que nosotros conocemos en cuanto al día de reposo. Lo que voy a mostrarte es que el día de reposo es el Shabbat que los judíos separaban muy celosamente. Pero este reposo o este Shabbat finalmente es el día del Señor para los creyentes. Hay una progresión en cuanto a esto. No son cosas totalmente diferentes
o desligadas la una de la otra. Desde ayer, el pastor Edgar ha estado diciéndoles que la Biblia solo tiene una historia, desde el principio hasta el final. Así que lo que Dios ha establecido desde un principio, ¿no?, va a recorrer toda la historia hasta el final. Porque finalmente nosotros como creyentes vamos a vivir el reposo de Dios eternamente. Vamos a vivir. Así que el reposo, el Shabbat o el día del Señor es una misma cosa, tiene sus particularidades, pero el propósito es el mismo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, algo que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿cuándo fue establecido el reposo, el Shabbat o el día del Señor? ¿Saben? El reposo es un mandato de la creación. Viene desde el principio. No es algo que se le ha dado a Israel siglos después, sino es algo que viene desde el principio. ¿Sabes? Nuestro Dios hubiera creado todo el universo, Dios lo hubiera creado en un solo día. Y ni siquiera en horas, quizás en milésimas de segundo, porque no había nada que es imposible para Él. No hay nada que sea un estorbo para el deseo de Dios. Absolutamente nada hubiera sido un impedimento para que Él tenga que hacer toda la creación en un solo momento. Dios lo hubiera hecho. Pero en su sabio consejo, Dios decidió hacer la creación en el lapso de 6 días. Eso es lo que nosotros vemos en Éxodo 20:11, cuando dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, o en ellos hay. ¿Por qué Dios ha hecho entonces en 6 días? Si Él podía hacerlo, podía haberlo hecho todo, pero ¿por qué decide hacerlo en 6 días? Porque Dios está estableciendo un modelo para su creación. Dios mismo, con su propio ejemplo en cuanto a la creación, Él está estableciendo un modelo. Por eso Éxodo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, para recordarnos, que Dios ha trabajado 6 días haciendo la creación. Está estableciendo un modelo. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos, ¿el ser humano ha sido creado para trabajar todos los días de su vida? Si tuviéramos que preguntarnos, ¿el hombre tiene que trabajar desde que nace hasta el último día de su vida? Claramente podríamos responder y decir no, porque Dios ha establecido un modelo, ha establecido un patrón. En su mismo ejemplo, en la tarea creadora, Él ha establecido esto. Por eso Dios, en su sabio consejo, para ejemplo nuestro, Él lo ha establecido así, en 6 días. Podía haberlo hecho en un solo día, pero es un patrón para que nosotros podamos recordar, pero además podamos seguir este patrón. 6 días tienes para hacer los trabajos que debes hacer. Pero no puedes tomar también el 7º para hacer lo mismo. No puedes hacerlo. ¿Cuándo fue establecido este patrón? ¿Cuándo se dio esto? Para algunos creen que todo empieza con el mandato que está en el Decálogo, en Éxodo 20. Pero podemos darnos cuenta muy claramente que Dios ya había establecido este patrón mucho antes, desde un principio. Cuando nosotros vemos Éxodo 16:23, nosotros podemos darnos cuenta con claridad que esto es así. Éxodo 16:23 dice: y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová.
Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ahora, yo les pregunto, cuando Dios dice esto por medio de Moisés, ¿Dios ya ha entregado la ley? ¿Ya les ha dado la ley moral, los 10 mandamientos, cuando Dios dice esto en Éxodo 16? No. Éxodo 20 recién nos empieza a hablar acerca del decálogo, la ley moral de Dios, ¿no? Es establecido. Entonces, ¿cómo sabía Israel que ellos deberían separar, ¿no?, el séptimo día para el Señor? ¿Cómo es que ellos sabían esto? Si todavía los 10 mandamientos no han venido y todas las regulaciones en cuanto a los mandamientos no han llegado, ¿cómo es que Israel sabía que ellos deberían guardar el séptimo día, separar el séptimo día para el Señor? Porque aquí está hablándoles del maná, ¿no? Va a caer maná todos los días y les ha dicho que solamente deben tomar lo que van a comer ese día. Pero en cuanto al último día de la semana, les dice, ¿no? Pero en cuanto a este último día, ustedes lo que van a hacer es recoger el doble. Porque no van a estar preocupados ese día en buscar comida y en recoger. Si no van a hacerlo el doble, van a cocinar, inclusive van a preparar sus alimentos para este día, para este séptimo día. ¿Por qué? Porque ese día es un día separado para el Señor, para que no tengan que preocuparse de comida, de recoger, de todos estos afanes. Les dice, van a estar listos para que nada pueda estorbar su relación con el Señor en este día. Pero otra vez, ¿cuándo fue establecido? Mucho antes. ¿Y cómo es que ellos saben que deben hacer esto? Inclusive cuando nosotros vemos Éxodo 20, 8 al 11, lo que he leído hace rato, ¿no? Cuando establece el decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, 8 al 11, empieza con esto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero recién está estableciendo y le está diciendo que ellos deben, en el decálogo va a estar, deben separar un día para el Señor. ¿Por qué les dice acuérdate? Porque esto de separar el día del Señor es un mandato de la creación. Dios lo ha establecido desde la creación con su propio ejemplo, con el ejemplo creador. 6 días toma para crear, pero el séptimo, dice, es el reposo del Señor. Cuando Éxodo 20, 8 al 11 se lee, es un pasaje que Moisés está hablándoles Moisés al pie del monte Sinaí. Es parte de la ley moral descrita en los 10 mandamientos. Pero empieza diciéndoles, acuérdate. Ellos deben recordar, Dios ya ha establecido un patrón desde la creación, antes que se promulgue la ley. Por eso les está diciendo un poco antes, ¿no?, lo que Dios ya ha dicho. Podemos darnos cuenta entonces que ellos tenían un conocimiento previo acerca del reposo. Pero no solamente Israel, sino históricamente nosotros podemos ver muchos pueblos que siguen ese mismo ciclo. 6 días de trabajo, pero el séptimo es un tiempo de descanso. Aunque estos pueblos no reconocen a Dios como el que ha establecido, de alguna manera esto está ligado a la cultura, está ligado a la manera como el hombre va a vivir y cómo va a distribuir su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Michael Swalwell, no sé, yo nunca he sido bueno para los idiomas. Alicia, mi esposa, siempre anda corrigiéndome y apenas me ha corregido, yo ya he olvidado cómo debo pronunciar. Él, Michael Michael, él en un libro que ha escrito que titula Anticipando el reposo de Dios, él escribió lo siguiente: la ley moral es la que refleja el carácter inmutable de Dios
y la forma en que debemos comportarnos en relación con Dios como portadores de su imagen. La ley positiva, o está hablando de las regulaciones que vienen a la ley moral, ¿no? La ley positiva, por otra parte, son preceptos positivos de Dios que no son intrínsecos de Dios ni de los portadores de su imagen, sino que son dados por razones específicas y pueden ser rescindidos sin violar el carácter santo de Dios. Y termina él diciendo, el reposo sagrado es una ley moral, pero que el pacto mosaico le añadió estipulaciones positivas, estipulaciones que han desaparecido bajo el nuevo pacto. Lo que está diciendo es que Dios ha establecido, ¿no?, estipulaciones, mandato, precepto. Dios ha establecido desde el principio. No es algo que ha empezado con los 10 mandamientos. Viene desde el principio y con el ejemplo mismo del Señor. Israel conocía esto. Y cuando se le da la ley, les dice, recuerden lo que ya está establecido. Entonces, es un mandato desde la creación, el separar esto que es el día del Señor. Hay regulaciones, ¿no? A Israel, como dice Michael, a Israel se le ha establecido una serie de regulaciones en cuanto al día de reposo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? Ha sido establecido. Pero que estas regulaciones, ¿no?, dice al dar paso o al pasar, dice, ¿no? Porque es interesante lo que dice este hombre, ¿no?, que estas regulaciones o la ley positiva, lo que él llama, dice que son preceptos positivos, son buenos de Dios, que no son intrínsecos, que no es propio o que no es característico de algo, que no es propio de Dios ni de los portadores de su imagen. Las regulaciones, el cómo tienen que ir, a qué hora deben presentarse, de qué hora a qué hora deben guardar el día de reposo, ¿no? No es, sino que son dados por razones específicas y pueden ser rescindidos y han sido rescindidos. En el nuevo pacto esto ha dado lugar a una relación, ¿no?, que va de la conducta a una acción del corazón que se refleja en nuestras acciones. Al ser rescindidos no viola el carácter de Dios, porque la ley o lo establecido, el principio establecido sigue, está ahí y va a permanecer. El reposo establecido es algo que va a permanecer. Veamos también el significado. ¿Cuál es el significado del reposo? Para nosotros, para muchas personas de nuestra época, reposar tiene que ver con dormir, ¿no? Con dormir. Porque pensamos, bueno, necesito un reposo, decimos, ¿no? Estamos diciendo, necesito, bueno, tirarme en el sofá o en la cama, echarme y no hacer nada. Ciertamente el reposo tiene que ver con cesar de hacer algo. Tiene que ver con dejar el trabajo que se está haciendo. Pero tiene un significado mucho más grande y profundo. El versículo que hemos leído dice, ¿no?, el versículo 1 y 2, voy a volver a leer, dice, fueron pues acabados, ¿no?, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que él hizo. Génesis 2, 1, 2. Ahora sí, el sentido es como el que nosotros entendemos, ¿no? De que, bueno, estoy cansado, ahora necesito dormir. Nos preguntaríamos, ¿Dios estaba cansado por todo el trabajo que ha hecho en la creación? Él se ha cansado, se ha fatigado Dios por todo el trabajo creador que ha hecho. Obviamente la respuesta es un no, es un rotundo no. Dios no puede cansarse, ni estar inactivo.
Es algo que Jesús claramente les aclara a los fariseos que le han cuestionado a Jesús por sanar a una persona. Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús había sanado a un hombre que estaba enfermo 38 años. Este hombre vivía cerca del estanque, cerca de la puerta de las ovejas. Y dice que los enfermos iban a este lugar porque de tiempo en tiempo un ángel descendía, removía las aguas y el primero que se metía era curado, dice, era sanado. Pero este hombre está 38 años porque es un hombre que no puede llegar a las aguas, no puede meterse primero, siempre hay otro que se mete antes de él. Entonces el Señor va a curar a este hombre, le va a sanar. Y saben, cuando esto ven los fariseos, ellos dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso es un trabajo. Se ha establecido que eso es trabajar, no deberías sanar a otra persona, estás violando el día de reposo. Jesús les corrige la idea que ellos tienen en cuanto al reposo. Por eso les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Saben, si Dios no sostiene la creación con su gracia común, todo se vendría abajo, todo sería un caos. Las leyes naturales establecidas por Dios permanecen, porque Dios todavía interviene sosteniendo todo esto. Pero si Dios hubiera dejado de estar inactivo y Él hubiera creado y se hubiera ido, como muchas culturas dicen, ¿no? Se ha ido este mundo, se hubiera caído a pedazos. Así que el Señor les corrige a ellos. Les dice que el Señor, el Padre, todavía trabaja y Él trabaja. Aunque ellos consideran esto un trabajo, el sanar a una persona, el mostrar compasión con una persona, aunque ellos consideran trabajo, les dice, sí, hacemos esto. El Padre lo hace y yo lo hago. Entonces, ¿cuál es el significado de reposo? Si no es estar inactivo, no es echarnos para recuperar fuerzas. ¿Cuál es el significado? El significado de reposo, bueno, Matthew Henry dice de esta manera cuando habla en cuanto al significado del reposo. Él dice, el Dios eterno no reposó como quien está cansado, sino como quien está satisfecho por su obra, porque su obra fue completada. Cuando un trabajo se hace a la perfección, no hay nada más que añadir. En cierto sentido, el reposo es satisfacción, es gozo, es deleite, es un tiempo de deleite. Dios había hecho la creación y dice que es perfecto, que todo era bueno. Crea al hombre y dice, es bueno en gran manera. Todo está bien, todo es perfecto. Y Él no se ha cansado en esta actividad. Entonces, cuando dice que Dios reposó, en cierto sentido, como Matthew Henry está diciendo, es satisfacción, es deleite, es ver la obra completada y deleitarse en su obra, es disfrutar. Eso es reposo. Es disfrutar el tiempo que nosotros tenemos al ser llamados al día del Señor, nuestro reposo. Principalmente es un tiempo de disfrutar, de anticipar un poco lo que va a ser en la eternidad cuando nosotros podamos disfrutar de esta relación con Dios eternamente. Cuando podamos estar con Él y nada, absolutamente nada, ningún afán de semana pueda ser un estorbo para venir delante de Él. Dios reposó, Dios disfrutó de su creación perfecta. Dios se deleitó en su creación perfecta.
Y esto debería ser continuo, porque cuando vemos el texto de los demás días de la creación señala, fue la tarde y la mañana del primer día, señala el final del día. Pero cuando habla del séptimo día, no encontramos esto. No dice, fue la tarde y la mañana del séptimo día. ¿Por qué? Porque este reposo debería ser eterno. Era una anticipación de lo que Adán y Eva y sus descendientes iban a disfrutar el resto de la eternidad si ellos no hubieran pecado. Si no hubiera sido así, estaríamos disfrutando de este reposo eterno porque no tenía final. Por eso no se señala, fue la tarde y la mañana del séptimo día, no se señala un final para esto, porque debería ser eterno. Deberíamos vivir en un eterno reposo con el Señor. Pero por causa del pecado, hemos sido apartados, nuestros padres fueron apartados. Sin embargo, Hebreos dice, ¿no? Nos espera, y eso es lo que vamos a ver a continuación cuando vemos el reposo, el Shabbat o el día del Señor, la relación que tiene todo esto. Entonces, el reposo es satisfacción, es gozo, es cesar, ¿no? Es disfrutar más bien de la creación perfecta. Dios está disfrutando. Éxodo 31, 17, vuelve a señalar esto. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y Éxodo señala, es señal para siempre. Porque esto debería ser un continuo deleite eternamente. Ya les dije también que esto era como, para nosotros también era como un ejemplo de cómo deberíamos nosotros, criaturas caídas, ¿no? Cómo deberíamos distribuir nuestro tiempo. Y claramente la palabra dice, ¿no? 6 días trabajarás. Dios no se opone al trabajo. Dios entiende que es necesario en nuestra vida para nuestro sustento. Hay muchas cosas que debemos hacer. Pero establece uno en el que nosotros deberíamos cesar completamente de todas aquellas cosas que son un estorbo finalmente en nuestra relación con el Señor, para deleitarnos en Él. Entonces, cuando venimos al día del Señor, cuando nosotros separamos este tiempo, estamos de alguna manera empezando a disfrutar del deleite eterno que tendremos eternamente, y será algo maravilloso. Cuando yo era niño, recuerdo que una vez al pastor le pregunté, porque él había dicho que en la eternidad vamos a estar con el Señor así como un culto eterno, y yo todavía era un niño, ¿no? Y como niño, bueno, nos parábamos para cantar, nos sentábamos, era un buen ejercicio, ¿no? Pararse, sentarse, y canciones, y cuando el pastor dijo esto, yo recuerdo haberle preguntado y le he dicho, pastor, ¿en verdad en el cielo vamos a tener como un culto así todos los días y por siempre y por siempre? Yo estaba preocupado porque decía, para mí, ¿no? Yo sentía como algo terrible, ¿no? Tener que estar de pie y cantar. Imaginaba, ¿no? Como lo cansado que a veces me sentía en las 3 horas de culto, y decía, así va a ser. Por eso le pregunté, pastor, ¿así va a ser? ¿Va a ser un culto permanente? Y él me dijo, sí. Y estaba diciendo entonces, no quiero ir allá si va a ser así, porque cantar todo el tiempo, pararme, sentarme, orar, cantar, no quiero estar allí. Eso es lo que yo pensaba como niño. Pero saben, si aún así fuera, digamos, si aún así fuera, esto sería un deleite para nosotros. Esto sería algo que disfrutaríamos nosotros.
y que quisiéramos que no se termine, que no se acabe. Quisiéramos que continúe, que siga, porque estamos disfrutando, es un deleite. Aunque así fuera, digamos, un culto todos los días orando y parados, sería un deleite para nosotros, porque Dios estaría ahí y Él sería nuestro deleite. Con esto no quiero decirles que va a ser así, ¿no? Pero si aún así fuera. ¿Qué relación hay entonces entre esto que nosotros conocemos como el reposo o el Shabbat o el día del Señor? ¿Cuál es el hilo que une todo esto? Les dije, hemos estado viendo estos días que la Biblia, no hay descontinuidad en la Biblia, para nada, no hay descontinuidad. Y si este es un mandato de la creación, es algo que va a permanecer, no es algo que va a desaparecer. Las estipulaciones y las regulaciones, como les decía, son las que van a cambiar, pero el mandato mismo no es algo que va a cambiar, es algo que va a permanecer por siempre. Algo que hemos visto hace un momento, que les mencioné leyendo lo que dice este hombre, Michael, él dice algo interesante. El reposo sagrado, dice, es una ley moral, pero que el pacto mosaico le añadió estipulaciones positivas, estas estipulaciones que han desaparecido bajo el nuevo pacto. Lo que está diciendo que todas estas regulaciones que nosotros vemos, ¿no?, van desapareciendo, porque en el fondo eran el tipo del antitipo, de lo perfecto. Solamente era un símbolo, era una muestra de algo que va a ser eterno. Así como el matrimonio, ¿no?, es un tipo de algo permanente, de una relación permanente. Así también el reposo o el Shabbat. No voy a hablar sobre el Shabbat y todas las regulaciones que Israel observaba en cuanto al Shabbat. Inclusive las que ellos mismos habían añadido culturalmente, porque para ellos no era suficiente hacer solamente unas cuantas cosas. Pero lo que sí claramente nosotros podemos ver es que hay una continuación de esto. Las estipulaciones o regulaciones dan lugar a una mejor, ¿no?, observación del día del Señor o del día de reposo. Por eso el libro de Hebreos, ¿no?, nos dice con claridad esto. Hebreos 4, si leemos todo el capítulo 4, inclusive el 5, nosotros podríamos darnos cuenta de esto. Hebreos 4, 9 al 11 dice de esta manera. Por tanto, dice, que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿No? Y si seguimos leyendo Hebreos, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo, ¿no?, Hebreos está señalando que el reposo tiene que ver con salvación, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con estar con el Señor eternamente y con salvación. Y algo que Hebreos dice claramente, por eso empieza diciendo, los que hemos creído, entramos en este reposo, porque el reposo, ¿no?, es algo que va a perdurar. El mandato desde el principio es algo que va a perdurar eternamente. Hemos entrado en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él,
y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Ven cómo el autor de Hebreos los lleva a la creación? Y habla del reposo, ¿no? Habla de esto del reposo, diciendo que, bueno, eso es lo que Israel esperaba en entrar a la tierra prometida, y dice que si ahí se hubiera completado, si ahí ellos hubieran obtenido el reposo, entonces no quedaría más. Pero Dios está señalando que este reposo, todo este reposo de Israel en la tierra prometida y el separar un día a la semana, eran figuras, eran sombras de un reposo eterno y permanente. Por eso Hebreos, eso es lo que está tratando de explicar. Porque si Josué, versículo 8, les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y esto tiene que ver con eternidad, deleitarnos con el Señor eternamente. Lo que no pudo cumplirse por causa del pecado, ¿no?, en el séptimo día, es algo que estamos viendo los creyentes desde el Antiguo Testamento. Estamos viendo esto con esperanza al celebrar el día del Señor, al separar este día del Señor. Vamos viendo esto, recordando que hay uno que va a ser permanente. Nuestro día del Señor no va a empezar en las primeras horas del domingo y va a acabar en las últimas horas del domingo, y al día siguiente otra vez volviendo al afán, al trabajo, estudios y todas las cosas que tenemos que muchas veces son un estorbo en nuestra relación con el Señor. No es algo que va a terminarse. Así que cuando nosotros nos reunimos, estamos probando un poco de este deleite, de este disfrute, que un día va a ser eterno. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Nuestro día del Señor, nuestro reposo, nuestro deleite con el Señor, un día va a ser permanente. No se va a terminar. No se va a ir cuando nosotros ya salgamos y tengamos que volver a los afanes y a las realidades de nuestro día a día. Es algo que vamos a vivir eternamente. Recuerdo que la primera vez que fui a un campamento era mi primera experiencia. Me divertí, jamás había ido a un campamento, jamás me había apartado de mi mamá y mis hermanos. Nunca había convivido con amigos de mi edad y todas las cosas que habíamos hecho. Saben, desde el primer día disfruté de esto. No sé, por alguna razón, parece que había poca comida porque siempre tenía hambre, pero mi hambre no impedía disfrutar de estos días. Pero lo más angustioso de este tiempo, que era muy lindo para mí, era que había pasado el primer día y decía: ya solo 3 días más vamos a quedarnos. Y al día siguiente con hambre disfrutábamos, cansados, había competencias, muchas cosas, inclusive castigos por portarnos mal, trotando en la noche. Pero era un deleite todo esto, porque decía, es algo que nunca he tenido. Lo triste era que pasaba el segundo día y decía, solo falta 2 días, y la angustia, ¿no?, me llenaba. En medio del deleite venía la angustia de decir, 2 días más, ojalá durara más tiempo, ¿no? Y el tercer día igual, hambre, cansancio, pero disfrutando de este tiempo, y la misma angustia, ya se está acabando, ¿no? Y el cuarto día con mucha tristeza, disfrutando hasta el último segundo de este tiempo, pero la angustia de ya se ha acabado, tenemos que regresar a nuestra realidad, tenemos que volver. Así debería ser nuestro día con el Señor. Debería ser un tiempo en el que nosotros despertamos
alegres porque vamos a tener un tiempo donde no hay preocupaciones, donde no hay cosas, no hay que preocuparse de comida y de otras cosas, sino vamos a juntarnos con nuestros hermanos y vamos a escuchar al Señor hablar a través del predicador, vamos a hablarle al Señor a través de nuestra oración y nuestros cánticos. Va a ser un tiempo. Y debería ser la angustia cuando ya se está acabando, deberíamos sentir eso, ¿no? Ya se está terminando este día, se está acabando y vamos a volver a la angustia de nuestros afanes. Pero un día nunca más vamos a tener que sentir esa angustia de pensar que tenemos que volver. Ha habido una transición progresiva entre guardar el sábado y el día domingo. Ha habido una transición natural y progresiva. Y no tenemos que hablar mucho acerca de esto, porque naturalmente cuando nosotros vemos la vida de la iglesia, vemos esta transición natural del cambio del día sábado al día domingo. Y no vemos una crisis, no vemos ahí levantándose y discutiendo y reclamando, sino vemos una transición natural. Eso es lo que podemos ver en el libro de Hechos 27. Voy a pasar esto. Dice, la iglesia, ¿no? Está empezando, son los primeros años de la iglesia, y algo que nosotros vemos en Hechos 27 dice, el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Era el domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No hay una crisis en este cambio del día. Y podríamos ver varios versículos en el libro de Hechos principalmente que señalan esto, porque hay una transición natural. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, por ejemplo, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué día es este? Es el día domingo. Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Pablo les ha escrito a los hermanos en la iglesia de Corinto y les dice, ¿no? ¿Cuándo se reúnan? La iglesia, ¿cuándo se está reuniendo? El primer día de domingo. Entonces, cuando se reúnan, recojan, les dice, ¿no? Lo que han separado, recojan esto, para que cuando venga no tengamos que hacer esta tarea. Lo que quiero mostrarles con estos versículos es que hay una transición natural, sin crisis, sin problema, entre el día sábado que los judíos guardaban al día domingo, porque Pablo, Pedro y muchos de los apóstoles, ellos eran judíos. Y en esta transición ellos observaban el día de reposo, pero ellos no también se reunían con la iglesia los días domingo, sin que ellos vean ningún tipo de crisis en esto. Entonces la iglesia en el Nuevo Testamento comenzó a congregarse los domingos, el primer día de la semana, el día en que Jesucristo venció la muerte. ¿No? Celebramos ese tiempo. La iglesia empezó a celebrar ese tiempo. Ese era el día en que Jesús venció a nuestro enemigo. Y eso es lo que celebramos, porque Él había resucitado y celebramos esta victoria. Por lo tanto, parece haber una transición. Claro, notamos una transición natural entre la observancia del día sábado al día del Señor, el día domingo. Y ahora para los creyentes representa este día domingo, representa para nosotros nuestro reposo. Es el reposo cristiano. Descansamos de nuestros afanes para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la victoria sobre el pecado. Hay una teología continua acerca del reposo sagrado al reposo de Dios. Hay una transición natural. Por eso les decía, el tipo permanece hasta que el antitipo va llegando. Y aún este día del Señor, cuando llegue el antitipo perfecto, se ha establecido el reino,
podremos vivir eternamente en el reposo del Señor. Hay una transición natural. Finalmente quiero hablar de estos dos últimos aspectos de manera más breve. En los versículos que hemos visto en Génesis capítulo 2, primero dice Dios reposó, ¿no? Pero también luego dice Dios bendijo el séptimo día. Isaías 55, 10 al 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿no? Y continúa diciendo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Por qué he leído Isaías? Cuando nosotros hablamos de bendecir, bueno, bendecir es una palabra muy usada por nosotros, ¿no? Constantemente decimos: Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, que te bendiga, un cumpleaños el Señor te bendiga. Inclusive mal utilizamos la palabra bendecir, ¿no? Mal utilizamos. Bendecir viene de bien decir, ¿no? Bueno, para nosotros, en el caso de nosotros, simplemente es un deseo. Cuando yo le digo a una hermana, ¿no?, que el Señor te bendiga en tu semana, yo le estoy diciendo solamente un deseo, porque yo no tengo el poder de hacer que su semana realmente sea una buena semana. Yo no tengo el poder, no puedo hacerlo. Pero en cuanto a Dios es diferente. Dios bendijo el séptimo día. ¿Eso qué significa? En el caso de Dios no es solo un deseo, porque Él tiene la capacidad y el poder para cumplir lo que Él está diciendo. Por eso cuando vemos Isaías 55, 10 al 11, claramente nos está diciendo que lo que Dios dice se hace. Y si Dios bendijo este día, efectivamente este día es bueno. Y si Dios ha bendecido el reposo, efectivamente esto será bueno y será algo que sí va a ocurrir. No es simplemente un deseo, un querer, algo que debería pasar, no. En Génesis 1, 22 al 28, ahí vemos en estos versículos que también Dios bendice. Por ejemplo, el 22, Génesis 1, 22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. ¿Qué crees que ha ocurrido? ¿Qué crees que ha ocurrido cuando Dios los bendijo? Y dijo: fructificaos y multiplicaos, llenen las aguas y los mares. ¿Qué crees que ha ocurrido? Apenas habrán aparecido unos cuantos animalitos y algunos peces. ¿O habrán tenido que pararse y esperar? Bueno, ¿ya aparecerán? No. La Biblia dice que efectivamente los mares y la tierra se llenaron, los cielos se llenaron de aves, los mares se llenaron, ¿no?, de peces. Porque Dios dijo, bendijo. En Él no es un deseo, es algo que se hace. Lo mismo pasa en el versículo 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No fue solo un deseo. Hoy nosotros podemos ver con claridad que esto ha ocurrido. Ha sido efectivo. Por tanto, cuando Dios bendice algo, no solamente Dios está expresando un deseo que puede o no puede hacer, sino es algo que se va a hacer porque Él lo ha dicho que debe hacer. Y Dios ha bendecido este día.
bendijo el día de reposo. Es algo que va a ocurrir plenamente. Lo que vivimos hoy es una pequeña muestra de este deleite que vamos a vivir eternamente. Es algo que va a ocurrir. No podríamos nosotros pensar y decir, ¿realmente tendremos un reposo con Dios alguna vez? ¿Será esto algo que va a hacerse? No, no podemos dudar de algo como eso. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto será, ¿no? Esto es realidad en la vida de cada creyente y será una realidad eternamente. Dios bendice este día, es un día bendito. Finalmente, Dios dice, santificó el séptimo día. Versículo 3, la última parte dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Cuando hablamos de santificar, nosotros estamos hablando de separar, apartar algo de manera personal para un uso específico. Dios santifica todos los instrumentos y todo lo que se va a utilizar en el tabernáculo. Dios lo santifica. Hace lo mismo más adelante con el templo. Dios lo santifica. Ahora, imagínate que, en el tabernáculo Dios lo ha apartado y lo ha santificado. Inclusive ha santificado, ha apartado a los sacerdotes. Pero imagínate que Moisés decide hacer, la reunión de los líderes de las tribus. Él les dice, el mejor lugar que tenemos aquí en el desierto es el tabernáculo. Es el mejor lugar que tenemos. Así que vamos a hacer nuestra reunión. Este día no vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios, más bien vamos a utilizar este lugar para nuestra reunión. Imagínate si ellos hubieran hecho eso. Si santificar es apartar, es separar de manera personal para un uso específico, ¿qué hubiera pasado con ellos si ellos hubieran hecho esto? Los hijos mayores de Aarón, cuando ellos son presentados como sacerdotes, la Biblia nos cuenta que ellos llevan un fuego extraño y ellos son consumidos inmediatamente. El tabernáculo, el servicio, la tarea de los sacerdotes había sido santificado, apartado para un uso, separado para un uso. Y ellos estaban cambiando esto. Y Dios les muestra que no pueden jugar con esto. Así que ni Moisés ni ningún otro podían tomar el tabernáculo para, hacer una reunión especial de líderes. Dios ha separado el día de reposo o el día del Señor. Él lo ha santificado. Entendemos por esto que es apartado para el Señor. Cuando hablamos del día del Señor, por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra que se traduce del Señor solamente aparecen 2 veces, aparecen en el Nuevo Testamento. Una vez aparece en 1 Corintios 11:20, cuando se refiere a la cena del Señor. Y siempre el significado es, ¿no?, perteneciente a Dios. Lo mismo en Apocalipsis 1:10. Cuando habla de su día, está hablando perteneciente a Dios. Ahora, el día de reposo, nuestro día del Señor, ¿a quién le pertenece? Dios lo ha santificado, lo ha apartado, lo ha separado. ¿Cómo estás haciendo uso de ese día que Dios ha separado? Inclusive con su propio ejemplo te ha dicho, 6 días vas a poder trabajar,
Vas a cumplir con esas responsabilidades que tienes. 6 días vas a tener en su propio ejemplo. Y dice de este día que Él lo ha santificado, lo ha separado, lo ha apartado de manera personal para Él. ¿Cómo estás haciendo uso de este día? Hay esa convicción en tu propia vida de que esto es del Señor. Él lo ha separado, lo ha santificado. No puedo darle otro uso a este día. No puedo tomarlo para hacer otra cosa. ¿Cómo estás haciendo uso de esto? Quisiera que pienses en lo que Isaías 58, 13 al 14 dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si tú tomas, Isaías está diciendo, si tú tomas en serio este día que Dios ha establecido, si tú tomas en serio de tal manera que retraes tu pie, dice, ¿no? Refrenas tu pie de hacer tu propia voluntad, sino hacer la voluntad del Señor y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras. Inclusive Dios está diciendo que va a ser para ti delicia. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. Sabes, inclusive este día, en el Nuevo Testamento, Dios dice que no ha sido establecido por causa de Dios. Dios vive en un eterno deleite. No hay soledad en Él. Inclusive dice, no ha sido por causa de Dios, sino es por causa de nosotros inclusive. Porque no solo cesamos de nuestras actividades, sino que es un tiempo, como dice Isaías, en el que podemos deleitarnos en Jehová. Y Él puede subirnos a las alturas. Él puede darnos este deleite. Él puede bendecirnos. Él puede hacer que disfrutemos de este tiempo. Inclusive es para nuestro propio provecho. Las peores épocas en mi vida cristiana han sido justamente cuando decidí trabajar en día domingo, pensando que, bueno, es el único trabajo, estudio en la semana, es el único trabajo que tengo, es la única manera de sostener a mi esposa. Pero fueron las peores épocas en mi vida. Mira que es inclusive para nosotros. Si nosotros nos retraemos de hacer nuestra propia voluntad, vamos a disfrutar de esta bendición de este tiempo. Es para que disfrutemos del Señor. El Salmo 84, 1 al 2, inclusive el 10 dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al día vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Es mi deseo, como decía al principio, que tú puedas valorar este tiempo, que sean precioso para ti, que sea un tiempo de deleite, una anticipación de aquello que vamos a vivir eternamente con el Señor.
Cuenta una historia que un caballero inglés dice que él se encontraba en Nueva Castilla, allí en Inglaterra, y él tenía intenciones, dice, de comprar una casa. Entonces visitó varias casas y el que le llevaba a visitar las casas, ¿no?, el dueño de estas casas, bueno, quería mostrarle la particularidad de esta casa. Ese día dice que era domingo y había elegido justamente domingo este hombre para vender esta casa, ¿no? Y le dice que antes de mostrarle, digamos, la sala y otras cosas, le llevó a la parte alta de la casa y le llevó a la ventana y le dijo, ¿no? Mire, señor, le dice, la ventaja más grande de esta casa es que usted puede ver la catedral de Durham desde aquí. Y el hombre le dice, ¿cómo dice? No, el hombre extrañado, o sea, ¿qué tendría que ver en el comprar una casa, el poder ver desde la ventana la catedral que está al fondo? Este hombre le dice, es que los domingos hay menos distancia, ¿acaso aquí entre la ciudad? Le dice. ¿Qué tiene de particular el que pueda ver? ¿Acaso los domingos a la distancia se reduce y puedo ver? El dueño de la casa le dice, no, le dice, es que los domingos no hay humo en las chimeneas que obstruyen lo visual. No hay humo. Esta ciudad se caracteriza, dice, por tener humo todo el tiempo, y lo más que podían ver ellos es a poca distancia. Muchos hombres habían dicho, no, esta casa no es la apropiada, no puedo ver nada desde esta casa, todo parece lejos desde esta casa. Por eso este hombre le había llevado en domingo, dice, a este hombre para decirle, mire, desde aquí puede ver la catedral. Y no es que está más cerca en domingo, es que en domingo no hay humo en las chimeneas que obstruyen lo visual. Sabes, en domingo no hay afanes, en domingo no deberían haber preocupaciones, en domingo nada debería obstruir nuestra visión de ver al Señor con nuestros ojos y de ser reconfortados con Él. Este día ha sido dado para que nosotros podamos disfrutar del Señor. Por eso no quise decirte qué debes hacer y cómo debes venir. No es así. Es un día en el que podemos ver al Señor, y un día estos nubarrones, no habrán más lunes, martes, no habrán más estas nubes. Vamos a poder ver al Señor y, como dice el salmista, vamos a deleitarnos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has establecido, Señor, este día en el que podemos juntos presentarnos delante de ti. Nunca más va a haber la angustia, Señor, de que el día está terminando y vamos a volver a los afanes. Nunca más, Señor, vamos a sentir temor en el corazón pensando que ya acaba el día, sino que podremos vivir, Señor, eternamente, Señor, contigo. Viviremos en las alturas, como dice Isaías, Señor. Podremos deleitarnos plenamente. Esperamos, Señor, este día. En el nombre de Jesús. Amén.